Hola, muy buenas a todos. Hoy se ha jugado la cuarta partida en el match por el título mundial y esta vez ha acabado en tablas, lo cual quiere decir que el match sigue empatado, en este caso a 2 puntos, tras 4 rondas. En la partida de hoy jugaba Dean con las piezas blancas y vamos inmediatamente al análisis. La partida, Dean eligió la jugada caballo F3, que es una jugada bastante flexible. Flexible porque las blancas podrían aquí jugar quizás una inglesa, jugando luego C4, o podrían transponer un peón dama con D4, inclusive podrían jugar B3 o G3. Caballo F3 es la jugada que de hecho a muchos módulos le gusta como jugada número uno. Bueno, D5 jugó Bukesh y ahora Dean hace la jugada E3. E3 es una jugada interesante que las blancas ya más o menos empiezan a mostrar por dónde van a ir. Quieren jugar en algunos casos D4, a veces para seguir con C4, o al mejor estilo de Rey Enigma, jugar el sistema Call, o podrían jugar, bueno, muchas otras cosas por transposición. Pero también podrían aquí hacer C4, que llegaríamos más o menos como una especie de inglesa, más o menos, porque no sé el nombre de esta línea con C4 luego, pero creo que es más o menos una inglesa. Bueno, después de E3, continuó Buques con caballo F6, Dean juega B3 y ya aquí está claro que va a jugar una Ninso Larsen y las negras aquí hicieron alfil F5. Aquí también para las negras existen muchas formas de jugar. Una de ellas, una de las más populares, es la jugada alfil G4, por ejemplo, para intentar jugar con C6, E6, caballo D7 luego, y llegar a una posición, bueno, bastante sólida. Las negras ponen su cadena de peones en blanco después de que el alfil ha salido por fuera de la cadena. Y, y bueno, es un juego bastante posicional, una partida bastante tranquila. Otra forma que tienen las negras de jugar aquí, y más o menos es lo que muchos jugadores con blancas buscan, es que el negro aquí les haga la jugada C5, digamos que sigue algo como alfil B2, digamos caballo C6, ahora alfil B5 por ejemplo, y la idea básicamente es tratar de doblar peones aquí en C6 y muchas veces tratar de jugar un caballo E5 que posterior va a ser apoyado con el peón F4. Enroque corto viene por ahí en algún momento. Por ejemplo, aquí podría seguir algo como, vamos a suponer que el negro hiciera A6, pues alfil por caballo, peón por. Inclusive hay un tema estratégico que es llevar el caballo hasta la casilla A4, por ejemplo, caballo C3, E6, caballo A4 y tratar de luchar también contra este peón, es otra idea estratégica. A veces también jugando la jugada, haciendo la jugada D3 y luego jugando C4 para fijar el peón en C5, que más tarde podemos presionar inclusive con un alfil que va a 3, una torre que viene a C1. Más o menos esta es la idea general y quería mostrar esto para comprender por qué muchos jugadores eligen este esquema. Es un esquema bastante fuerte, sobre todo a ritmos rápidos. Nakamura es un gran especialista, por ejemplo, en este esquema. Entonces, Dean, que me parece además muy inteligente lo que ha hecho, porque viene de una derrota y necesita de algún modo recuperar la confianza y jugar un ajedrez sin que no arriesgue demasiado, ¿no? Además que Bukesh es un jugador súper táctico, muy agresivo. Y yo diría que Dean es un jugador más estratégico, más posicional. Y de algún modo trata de llevar a Bukesh a su terreno, ¿no? Donde Dean es más fuerte. Entonces, en esta posición, pues Bukesh elige la línea con alfil F5, que es bastante correcta. Alfil E2, y alfil E2 es una sutileza en esta posición. Y la idea de alfil E2 es que el negro quiere jugar E6. Entonces, claro, después de E6, las blancas lo que buscan quizás es un caballo H4 y con el alfil en E2 impiden que el alfil pueda ir venir a G4. Por eso, bueno, seguiría algo como alfil G6 y en algún momento las blancas van a eliminar ese alfil. No hay ninguna prisa en hacerlo, lo cual podrían jugar algo como alfil G2, quizás enroque, después quizás jugar D3 y en un momento determinado que ya sea obligado puede capturar en G6. Pero esto tampoco es una gran ventaja, es una pequeña ventaja por la pareja de alfiles, pero no es algo tampoco de lo que el negro tenga que preocuparse demasiado. De todas maneras,
como ya hemos visto en muchas ocasiones, lo que para nosotros puede ser una pequeña ventaja, para un jugador como Dean Liren puede ser una gran ventaja, ¿no? Posicional, ya que es un jugador que comprende muchísimo ajedrez. Entonces, en la partida, en vez de E6, Bukesh hace una jugada que es bastante normal en este tipo de posiciones, que es la jugada H6. Y aquí las negras lo que van a tratar es de jugar ahora el esquema como si fuera una especie de sistema Londres con colores invertidos. Las negras van a jugar E6, C6, van a poner la pirámide de peones, van a poner un caballo en D7, un alfil en D6, enrocar en corto. Bueno, es una posición bastante correcta. Después de H6, aquí Dean hace una jugada que había visto, pero no estoy seguro si en esta misma posición. Esto se lo vi a Nakamura, de hecho, una vez en una retransmisión jugando a rápidas, pero la verdad no estoy seguro si era la misma posición que tenemos ahora en pantalla. Pero bueno, básicamente la idea de este alfil A3 es que el blanco lo que quiere es que cuando el negro juegue E6, va a cambiar los alfiles en F8, tomar con rey, por ejemplo, con negras. Y aunque aquí no hay ataque y las negras no van a sufrir demasiado, es un poco incómodo tener que acomodar ese rey luego, ¿no? Conseguirle acomodo, porque hacer G6 para jugar rey G7 es raro, ya que el alfil de F5 no va a tener una buena retirada. O sea, se va a quedar un poco raro allí. Y jugar G5 me parece con negras un poco arriesgado, quizás es como abrir demasiado. Por eso lo que hace Bukesh, en vez de jugar E6, que me parece una decisión muy inteligente, es jugar con caballo D7. La idea es jugar o bien E6, o bien, bueno, incluso quizás dependiendo lo que haga el blanco, tampoco tiene por qué hacerlo inmediatamente, pero al final la idea es jugar E6 para recapturar en F8 de caballo. Ese caballo puede retornar a D7 y tratar de enrocar tranquilamente. Juegan las blancas contra caballo D7, juegan enroque. Las negras E6, alfil por F8, caballo por F8, Dean juega C4, las negras, como hemos dicho, caballo de F8 a D7, caballo C3 y las negras se enrocan. Básicamente aquí el negro puede hacer enroque o puede hacer C6, pero siempre la idea en estas posiciones es comer, por ejemplo, si en vez de enroque jugase C6, siempre la idea con negras es que cuando las blancas capturan en D5 tratan de comer con el peón de E. ¿Esto para qué? Para que cuando enroquen la torre pueda venir a E8, dominar un poco la casilla E4 y las negras van a estar bien. Comer con el peón de C suele ser peligroso en este tipo de posiciones porque primero el caballo negro ha salido por D7. Caso distinto sería si el caballo todavía estuviera en B8. ¿Cuál es la idea de esto? Que si el caballo estuviera en B8, podría salir a C6, donde tendría mejores casillas, dominaría mejores casillas. Desde D7 aquí no hace demasiado. Y generalmente cuando se toma con el peón de C, ahora las blancas tratarían de ocupar las casillas negras con la dama. Me imagino que dama C1, quizás para dama 3, parece bastante lógico tener una torre en C1. O inclusive jugar dama B2 y ganar un poco de espacio también con B4, A4 y tirar un ataque por allí también parece una posibilidad para las blancas. Pero claro, jugar con dama C1 y dama A3 tiene mejor pinta, desde luego, ¿no? Por lo tanto, el Bukesh hace bueno, lo más lógico en esta posición, lo más normal, que es después de caballo C3 jugar en roque. Este le hace peón por y esta buenísima jugada. B4. B4 parece una jugada inofensiva, pero esta jugada tiene una amenaza posicional importante. La amenaza es que el blanco quiera hacer aquí la jugada B5. Cuidado. B5 es la próxima jugada. Por ejemplo, aquí voy a hacer, a ver si puedo hacer una jugada en blanco. ¿Cómo era esto? Que no me acuerdo. Aquí hice una jugada en blanco. Ajá. Por ejemplo, le acaba de pasar el turno a las blancas en este momento. Si las blancas les tocara jugar nuevamente, harían la jugada B5. Lo que conseguirían con esto es que de algún modo fijan al peón de C7 y fijan al peón de A7. Y lo que van a tratar inmediatamente es de presionar al peón de D5. Mediante quizás la jugada dama B3 en algún momento. O quizás intercalando primero caballo D4. Intentar jugar alfil F3. Lo que quieren es presionar al peón de D5. Para que en algún momento las negras acaben jugando C6, por ejemplo. Y cuando eso ocurra,
ya las blancas tienen un peón que presionar, que es el peón de C6. Después de peón por C6, podrían hacer, por ejemplo, dama A4, inclusive pueden traer la torre de F a C1, incluso pueden jugar un D4 para fijar más o menos en algún momento al peón de C6. Y no es que esto sea la gran cosa, pero por lo menos ya tienen un hilo al que tirar, tienen algo para intentar jugar a ganar en la partida. Pero, pero claro, esto Buques, por supuesto, lo ve y después de B4 hace C6, que la idea es contra B5, buscando lo mismo. Aquí jugarían ahora C5. Es importante decir que si las negras no juegan C5 contra B5, sino que capturan, esta posición en la práctica suele ser bastante difícil de jugar con negras, porque las negras se han quedado con un peón aislado en D5 y ahora las blancas tienen una casilla óptima para su caballo en D4. Pueden llevar un caballo D4 que no habría ningún peón que lo pueda echar ni de C5 ni E5. Así que hay que tener cuidado cuando movemos los peones. Recordemos que los peones no retroceden y cada vez que movemos un peón, la estrategia de la posición suele cambiar. Entonces, aquí contra C6, las blancas jugaron ahora caballo D4, muy buena jugada, alfil H7 y ahora dama B3. La idea en estas posiciones también es tratar, ahora que la dama está en B3, tratar de buscar la ruptura A6. Las blancas van a hacer A4, A5. Si las negras dejan, van a jugar A6 para romper la cadena de peones, debilitar el peón de B7 para que el de C6 automáticamente sea débil. Esto de hecho, no sé si lo recuerdan, pero esto es y lo mismo que ocurrió en la partida número 1 del match, en aquella francesa en la que Dean hace A5, A4 y acaba jugando un A3 que rompe el peón de B2. Pero aquí ya Bukesh aprendió la lección y no lo permite. Aprendió la lección y no lo permitió. Jugó ahora pues dama B3, caballo E5, una jugada tratando de provocar F4 y va con su plan. Va con su plan. Juega A4, las negras juegan torre C8, buena jugada, porque ahora tras A5, que es lo que hace Dean, el negro juega este B6. Torre C8 básicamente es para defender al peón de C6 y que si F4 de las blancas, el caballo negro puede irse tranquilamente. Ya no depende de que el caballo defienda el peón de C6. Claro, ahora aquí hicieron B6. De hecho, aquí hay una idea interesante, que es que si F4, porque lo estuve mirando, F4, y aún así parece interesante, porque F4, la idea es que si el caballo se va, por ejemplo, no sé, después de F4, si caballo D7, quizás podría haber una jugada del estilo B5, ya que si C5, caballo C6, y aquí empieza a estar en una posición bastante difícil las negras. Pero hay que tener cuidado, aunque es una posición tranquila, no podemos bajar la guardia. Aquí existe el pequeño truco caballo C4 y contra la ganancia de este peón, alfil por y dama por C4 al final, vendría C5, tratando de apartar al caballo de D4 para luego conseguir un doble a la dama y a la torre con un alfil en D3. Por esa razón, F4 tampoco resulta una jugada buena aquí, esta posición. La partida, pues nada, la partida sigue después de, a ver, ajá, después de B6, la partida continúa y bueno, caballo F3 a Cedín, que se ve que ya aquí estaba como, yo creo que no por la labor de forzar ni nada, yo creo que aquí ya se conformaba con las tablas, la verdad. Caballo por F3, alfil por F3, D4, partida súper precisa, súper correcta. Parece que estuvieran jugando dos módulos, la verdad. Caballo E2, peón por D3, D por E3. Buques no se queda atrás, quiere cambiar piezas. Me parece lógico el alfil E4 de Buques porque realmente el alfil de F3 hace un poquito más que el alfil de H7, ya que de algún modo, bueno, por lo menos presiona en C6 y pareciera que viene por ahí un caballo D4. Entonces Buques se quita todos los problemas jugando alfil E4, torre de F1, dama E7, alfil por E4, caballo por... Qué aburridos son, sí, sé que lo estás pensando, qué aburrido. Yo también lo pienso. Aunque pienso que son aburridos, en esta partida fueron muy aburridos, pero también hay que reconocer que fueron muy precisos. Realmente yo creo que no es que son aburridos, quizás que no los entendemos. Pero bueno,
Jugaron acá dama de 7. A ver, ¿cómo fue esto? Ajá, alfil por, caballo por, peón por B6, peón por B6 y caballo C3. Las negras, torre de 8, caballo por E4, dama por E4, H3, aquí todos quieren hacer tablas, parece C5, torre por D8, torre por D8, peón por, torre C1, dame 5, dama C2, torre D5. Estoy avanzando un poco rápido porque creo que no hay mucho que comentar, pero solo quiero comentar una cosa, después de G3 y F5. Estos finales no podemos relajarnos y pensar, bueno, esto es tabla fácil porque el peón de C no progresa, yo me quedo. Bueno, es cierto, si frenamos al peón de C y nos mantenemos, es tabla, pero hay que tener cuidado con las piezas que cambiamos, porque si cambiáramos aquí las torres, por ejemplo, torre de 1 después de F5, torre por, dama por, este ya empieza a ser un final bastante peligroso, ya que en los finales de damas, y yo creo que esto es lo que Busquets estaba buscando. Obviamente, Diliren, con ese nivel que tiene, no se va a dejar hacer esto, pero yo creo que esto más o menos es lo que aspiraba Busquets en la partida, ya en este punto. Porque en este final, las negras son las que tienen opciones de ganar, ya que tienen un peón pasado, y en los finales de damas, lo más importante son los peones pasados y la seguridad del rey. Aquí el negro podría refugiar su rey en H7 tranquilamente y tratar de jugar, por ejemplo, C4, tratar de meter la dama en... Si mete la dama en B2 y el peón en C4, gana, porque va a acabar haciendo C3, C2, C1, y salvo que el blanco consiga dar alguna especie de continuo o algo así, pues se debería ganar fácilmente. En todo caso, lo que quiero decir con esto es que no hay que tener cuidado con las piezas que cambiamos, porque podría cambiar radicalmente la valoración. Aquí, pues nada, la partida acabó en tablas muy fácil. Rey G2, rey H7, dama C4, dama D6, E4, torre 5, come, dama E4, cambian las damas, torre por, y ahora el peón D6 nunca progresa, rey F3, rey G6, rey E4, torre D4, y aquí continúa. Torre 3, torre D5, rey E4, torre D4, y bueno, ¿qué más puedo decir? Una partida muy tranquilita, los dos jugaron bastante conservador, y nada, todavía queda muchísimo match por delante y veremos qué pasa en las próximas rondas y seguiremos comentando. Pues me despido y te veo en la próxima partida.